Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo fanfic que espero sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fawkes Writes. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 1. El mundo termina contigo. Musutafu, calles de la ciudad. Pasos pesados recorren las calles de Musutafu. Cada paso, lento y sombrío, lucha contra el ambiente animado de la ciudad. Un par de gruesos zapatos rojos prosiguen con este canto y baile cotidianos. El resto del mundo parece esquivar o evitar a quien se les opone. Un suspiro cansado escapa de los labios de un joven. Su esponjosa cabellera verde le cae sobre los ojos. Sus grandes ojos, que antaño brillaban con vida e inocencia, con sueños y aspiraciones, ahora parecen vacíos y apagados. Su rasgo más distintivo, un conjunto de 4 pecas en cada mejilla, formando un rombo, está cubierto de tierra y lágrimas secas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer más?, susurra el joven. Su uniforme de secundaria está sucio, hecho jirones y cubierto de pequeñas quemaduras. Otro arruinado. Y no será el último. A través de los daños, se puede ver el inicio de una complexión atlética en el joven, fruto del tiempo y el esfuerzo que dedicaba a hacer ejercicio cuando podía. Una mochila amarilla cuelga suelta de su hombro. Por suerte, intacta. Unos grandes auriculares rojos cuelgan de su cuello. Levanta una mano al tocar el lado izquierdo de los mismos. Al menos los guardé en mi mochila esta vez, me costó un poco poder reemplazar el último par, murmura. Sigue mirando al suelo, evitando a la gente a su alrededor. Algunos lo miran con preocupación, otros parecen evitarlo tanto como él los evita, y otros parecen ni siquiera notarlo. Midoriya Izuku, un estudiante de 14 años de la escuela secundaria Aldera, había sufrido recientemente lo que sus compañeros llaman un recordatorio de su lugar. O al menos eso es lo que justifican. En realidad, los vio acosando a alguien y decidió intervenir. Una vez más. Al fin y al cabo, ¿qué clase de héroe no defiende a los demás? Ayudó a la persona a escapar actuando como el nuevo saco de boxeo. Sin embargo, una parte de él estaba impresionada. Logró asestar algunos golpes. Esas clases de defensa personal le ayudaron. Pero a veces eso simplemente significaba que los demás tenían que ser un poco más duros con la lección. Se usaron dones. Porque, por supuesto, se usaron. El 80% del mundo está lleno de personas con habilidades únicas desde que apareció el primer don hace más de 100 años. Para los más sorprendentes y mundanos, casi todos tenían uno que podían usar. Algunos usaban sus habilidades para sí mismos, causando problemas a otros, mientras que otros usaban su don para ayudar a quienes los rodeaban. Y así, de ese caótico comienzo, nació el mundo de héroes y villanos. Izuku tenía un don. Sin embargo, no parecía ser útil para nada. O simplemente no podía usarse. Todos se lo recordaron. A los 4 años, cuando la mayoría de los dones se desarrollan en los niños, el suyo no lo hizo. Su madre, Midoriya Inko, estaba preocupada. Había visto sus emociones con total claridad en su rostro. Si bien se alegraba de que otros adquirieran sus dones, para su propia emoción al observarlos y aprender todo lo posible sobre ellos, no podía ocultar su tristeza ni frustración cuando su don no aparecía. Su mejor amigo obtuvo su don y lo elogiaban constantemente por su poder. ¿Cómo su amigo podía ser un héroe? Un gran héroe. Izuku tuvo que quedarse al margen viendo cómo los demás demostraban lo únicos que eran. Cuando finalmente pudieron llegar a un doctor de dones, esa tristeza pareció desvanecerse al enterarse de que sí tenía un don.
El problema era que ni siquiera el doctor sabía qué pensar al respecto. Bueno, puedo decir que su hijo sí tiene un don. Hicimos todas las pruebas y sí tiene un don. La única rareza real es que su dedo meñique tiene una articulación extra, pero eso significa que le costará encontrar zapatos cómodos, dijo el doctor con una breve risita antes de continuar. Necesito confirmar algunas cosas. ¿Cuáles son sus dones y los de su esposo, señora Midoriya? Bueno, tengo un don menor de telequinesis, aunque solo me permite atraer objetos pequeños. Mi esposo, Isashi, tiene el don de escupir fuego. Inko se giró para mirar a su hijo, sonriendo suavemente al verlo asentir con los ojos brillantes mientras ella hablaba de los dones de ella y su esposo. Recordaba con cariño cuánto imitaba Izuku a Isashi intentando escupir fuego como él cuando volvía del trabajo. Murmuró el doctor mientras revisaba los documentos que traía, hojeándolos una y otra vez. Lo pregunto porque normalmente los dones se transmiten o, a veces, evolucionan características de padres a hijos. Por eso, a veces el don de un niño es más fuerte que el de sus padres, o a veces es similar pero diferente. Como el de Kacchan. Exclamó Izuku emocionado, rebotando en su asiento. Dijo que su don era una mezcla de los de su mamá y su papá. Que sus dones se unieron y crearon su obra. El doctor asintió. Ese es un buen ejemplo, jovencito. Izuku le sonrió radiantemente. Izuku parece ser un caso diferente. Donde la mayoría de los niños adquieren un don según sus padres, o incluso sus abuelos, Izuku es todo lo contrario. Su don es totalmente diferente al tuyo o al de tu marido. Parece ser un don emisor. Almacena energía, pero necesita un detonador especial para activarse. El doctor les explicó a las dos verdetes. Inko expresó sus preocupaciones mientras Izuku intentaba descifrar por sí solo lo que quería decir el doctor, aunque con una tormenta de pensamientos verbales. ¿Qué quiere decir, doctor? El doctor se tomó su tiempo para responder. Tras un momento, respondió. El don de Izuku requiere algo específico para funcionar. Hay algunos dones que sí necesitan un objeto de apoyo especializado para ayudar a la persona a usarlos o protegerla si sus dones se vuelven incontrolables, como, por ejemplo, unas gafas de sol para quienes tienen un don relacionado con la visión. Podrían evitar que fuerce la vista o permitirle ver las cosas con normalidad. La cuestión es qué necesita Izuku específicamente. El doctor terminó y dejó que Inko asimilara lo que decía. Tras un momento de comprensión, Inko preguntó más. ¿Qué necesitaría exactamente? Si fuera un equipo de apoyo sencillo, no sería demasiado difícil de conseguir, pensó. Ni siquiera es un objeto de apoyo. Su don es estable y no le causará problemas. De lo contrario, te lo diría. Lo que no puedo decirte es qué necesita exactamente, lo cual es raro que desconozcamos. Solo sé que necesita algo para usar esa energía acumulada. En el mejor de los casos, experimenta con seguridad con cualquier cosa que creas que pueda ser el detonante. Las pocas personas que necesitan algo como Izuku dicen que sienten algo dentro de su don que les indica que encontraron su activador. El doctor se frota las sienes mientras explica que este don era un misterio para él y que solo pensar en él le resultaba molesto. El silencio llenó la habitación. El doctor seguía reflexionando sobre el don del niño. Inko empezó a preocuparse por su hijo. Había empezado a notar cómo lo trataban los otros niños. Si no conseguían aprender más sobre su don o cómo activarlo, le preocupaba cómo lo tratarían en el futuro. Sin embargo, el chico en cuestión solo se preocupaba por una cosa. ¿Puedo ser un héroe con esto? Los dos adultos miraron al niño. El médico lo pensó un momento antes de responder. Una vez que lo averigües, podrías serlo. Tienes que decidirlo tú mismo. Izuku, con una mirada seria, asintió con un simple gesto. Entonces lo descubriré. Y cuando lo haga, seré un héroe como All Might. Proclamó con orgullo, levantando el puño. Inko solo pudo sonreírle a su hijo. Aún tenía sus preocupaciones, como cualquier madre no las tendría, pero su hijo tenía un sueño y ella haría todo lo posible por apoyarlo. Lo abrazó de lado, su sonrisa se hacía más brillante a cada segundo. Entonces, resolvámoslo juntos, Izuku. Dos mentes piensan mejor que una. El doctor observó a la madre y al hijo mientras disfrutaban de su momento y recogió los documentos de Izuku. Esperando a que terminaran, el doctor volvió a hablar, captando su atención. Actualizaré su registro de don. También pondré una nota sobre el nombre de su don.
Mientras tanto, lo registraré como acumulador, y una vez que descubra cómo activar su don, podrá cambiarlo más adelante. Solo tendrán que rellenar unos formularios aquí o en la consulta de otro doctor especializado en don. Inko e Izuku se levantaron de sus sillas, listos para irse. Tomó su copia de los documentos que trajo el doctor y le hizo una reverencia. Gracias por su tiempo, doctor. Se giró hacia su hijo y le dio un codazo para que hiciera lo mismo. ¿Qué dice, Izuku? Gracias, doctor. Fue entonces cuando la mayoría de las cosas empezaron a ir cuesta abajo. A pesar de tener pruebas de su don, a menos que lo mostrara, la mayoría de los demás niños no le creían. Algunos lo ignoraban. Otros empezaban a llamarlo mentiroso. Algunos de los peores eran los que decían que no tenía don. Pero eso no lo detuvo. A pesar de todo, seguía soñando con ser un héroe. Pero las cosas solo parecieron empeorar. Su mejor amigo empezó a encabezar los esfuerzos para burlarse de él y de su sueño. Empezó a colocarse en la cima de todo con sus propias palabras. Ahí es donde pertenece. Era el mejor, y se aseguraba de que Izuku lo recordara todos los días de su vida. Después de todo, el Kirk de Izuku no era nada comparado con el suyo. El suyo fue inútil. Eso lo hizo inútil. Un Deku. A pesar de todo, Izuku mantuvo la cabeza alta. Sabía que tenía un don. De él dependía descubrirlo. Y lo intentó todo. Si no necesitaba un objeto de apoyo, probaba todo lo que encontraba. Desde palos hasta espadas de juguete, pelotas y pistolas de juguete. Intentó cualquier cosa para usar la energía acumulada. Pero nada funcionó. Y empezó a cansarlo. Un día llegó a un punto crítico. Izuku no había salido de su habitación. Inko estaba preocupada. Tras persuadirlo un poco, logró que saliera y decidió intentar animarlo. Encendió el ordenador familiar y puso el vídeo que sabía que le mejoraría el ánimo. Su vídeo favorito de All Might. Y funcionó, en general. Vio que su ánimo mejoraba, pero notó que algo persistía. No fue hasta que lo oyó preguntar que supo que lo tenía tan deprimido. Entre lágrimas, habló. Mamá, ¿puedo seguir siendo un héroe, como All Might? Inko solo podía mirar a su hijo con preocupación. Quería que estuviera a salvo. Pero sabía que su sueño era ser un héroe. Y ver a su hijo, que poco a poco perdía ese sueño, la dolía. Izuku abrazó a su hijo con cariño. Sé que por ahora parece un sueño, pero si quieres ser un héroe, hizo una pausa para asegurarse de que Izuku le prestara atención. Tendrás que esforzarte. Pero sé que serás el mejor héroe del mundo. No dejes que nadie diga lo contrario. Izuku empezó a sonreír cuando su madre lo abrazó con más fuerza, y la risa inundó el apartamento. Quería ser un héroe. Iba a serlo, por muy difícil que fuera. Su madre lo ayudó lo mejor que pudo. Ella sabía del acoso, él no lo ocultó, pero sí ocultó lo grave que era. No le dijo que Bakugo Katsuki era su principal acosador. Sus madres eran amigas, y no quería que ella perdiera a su amiga porque él había perdido a la suya. Aprendió a dejar de llamarlo así. Una parte de él incluso intentó justificar las acciones de Katsuki, hasta cierto punto. Pero el Kacchan que conocía ya no estaba. Aunque quería tener la esperanza de que sí. Que cambiara por completo y volviera a ser su amigo. Pero eso era solo un deseo. Pero con el tiempo, la situación empeoró. Llegaba a casa lleno de moretones, con la ropa destrozada, cortes y arañazos. Eso solo preocupaba aún más a su madre. Más de una vez, la casa se inundó debido al misterioso don de un Midoriya lloroso. Estaba harto, pero eso no lo detuvo. Preguntó sobre aprender algún tipo de artes marciales. Al fin y al cabo, un héroe necesitaba saber pelear. Discutió con su madre, con todas las ideas posibles para convencerla. Finalmente, ella aceptó. Y ayudó, en cierta medida. Mantuvo alejados a algunos de los abusadores menores e hizo que algunos de los peores se preguntaran si valía la pena molestarlo. O los moretones, probablemente los moretones. Izuku se aseguró de lanzar un buen gancho de derecha. No los detuvo a todos, y a menudo podía empeorar las cosas para Izuku cuando intentaba ayudar a alguien. Bakugo se aseguraba de dejar clara su opinión al respecto. Dolorosamente. Hace solo un año que por fin logró algo con su don. Izuku sonrió suavemente al recordar ese día. Él y su madre estaban de compras. Decidió pasar por una tienda de héroes para ver si había algo nuevo que le llamara la atención.
Sobre todo, cualquier producto nuevo de All Might. Cualquier cosa que le levantara el ánimo. Mientras miraba, se detuvo ante un pequeño frasco. Estaba repleto de pins, cada uno mostrando héroes conocidos, algunos que empezaban a destacar en la escena de los héroes, e incluso algunos héroes veteranos. Y mientras miraba entre la multitud de artículos, algo en su interior vibraba. Por primera vez, sintió su don, aunque todavía parecía lejano, como si estuviera demasiado lejos de su alcance. Pero estaba allí. A lo largo del año compró pins de todo tipo. Pins de héroes, de marcas, e incluso los más raros. Cada uno le producía ese pequeño zumbido que sentía. Pero ninguno le hacía nada más. Su don seguía fuera de su alcance. Su mano derecha aferró con más fuerza los pequeños objetos que tenía en la mano. Vio un cubo de basura cerca y se dirigió hacia él. Levantó la mano y lo miró fijamente. Con otro suspiro de cansancio, dejó caer los objetos. Alfileres rotos y destrozados cayeron y se hundieron en el resto de la basura. Izuku siguió adelante. Otro fracaso al intentar activar su don quedó para el olvido. Mientras caminaba por la calle, se puso los auriculares y empezó a poner música para ahogar el mundo que lo rodeaba. Le ayudó a olvidar lo cansado que estaba de todo. Lo cerca que había estado de rendirse. Tal vez no sea mala idea volver a casa por la ruta panorámica, pensó. Tras un mensaje rápido a su madre avisándole que llegaría tarde, emprendió su camino. No sabía a dónde iba, pero no le preocupaba. Quizás incluso vea a algunos héroes en acción. No han arruinado mi cuaderno de análisis, todavía. A medida que el ritmo de la canción se aceleraba, parecía perdido en su propio mundo. Serpenteando por las calles y callejones de la ciudad, empezó a levantar la cabeza. Se balanceaba al ritmo, caminaba al compás de las notas y los tambores. Solo se concentraba en la letra que le llegaba. Continuó canción tras canción. Incluso cuando el sol del atardecer comenzaba a ocultarse en el horizonte, no se detuvo, no bajó el ritmo. Hasta que pasó por un parque. Algo le llamó la atención. Se detuvo en seco, y su música pareció terminar y desvanecerse mientras algo más atraía su atención. En una pared había un mural callejero. Un grafiti colorido cubría casi cada centímetro del muro de piedra que servía de lienzo. Líneas aparentemente aleatorias fluían de un lado a otro desde su centro. Rayos dorados se extendían como un sol, resaltando una figura que conocía demasiado bien. All Might. Justo en el centro, un All Might estilizado, con su brillante y omnipresente sonrisa y su imponente héroe, erguido y orgulloso. Estaba representado con la mano extendida, sosteniendo una bola de energía que, si Izuku tuviera que adivinar, brillaba con una multitud de colores en su palma. Lo único que pareció atraer su atención fue un gato negro con una cruz y una estrella en lugar de ojos, que se hacía notar entre la mezcolanza de gráficos e imágenes. Izuku se quitó lentamente los auriculares y se los colocó alrededor del cuello. Quedó maravillado ante el mural, que parecía llamarlo. En su profunda tristeza y soledad, olvidó sus frustraciones y fracasos, pues parecía revitalizarlo. Ver a su héroe de tal manera que incluso entonces podía oír su lema. Estoy aquí. No supo cuándo empezó a acercarse. No hasta que notó que tenía la mano extendida y tocaba la bola de energía. Sonrió. Sintió que All Might estaba allí con él en ese momento, ayudándolo a levantarse, diciéndole que no se rindiera. Y esa bola de luz parecía una antorcha que se le transmitía. Solo tenía que extender la mano y agarrarla. Así que disfruto de la obra de arte que veo. Izuku retrocedió de un salto, sobresaltado por la voz que lo hizo notar. Observó rápidamente el área a su alrededor cuando finalmente notó a un hombre de pie cerca de él. También estaba mirando el mural, pero Izuku pudo distinguir la sonrisa burlona en el rostro del hombre. Parece que se rió un poco de su nerviosismo. El hombre era más alto que Izuku. Llevaba el pelo negro, corto y un poco despeinado, con la parte delantera engominada. Una ligera barba incipiente le cubría la parte inferior del rostro, con unas gafas de sol justo debajo de los ojos. Llevaba una camisa blanca con los botones superiores desabrochados y las mangas arremangadas. Un chaleco gris oscuro sobre la camisa y un reloj plateado en la muñeca izquierda completaban el look. Unos pantalones negros ajustados contrastaban con el resto del conjunto. Unas sandalias negras que desentonaban. Oh, oh. Sí, sí, respondió Izuku débilmente antes de volver su atención al mural. Creo que algo en él me dice algo. ¿Solo pensarlo o sentirlo?
Hay una gran diferencia en cómo se transmite el mensaje según tu respuesta, respondió el hombre, volviendo la cabeza para mirar a Izuku. ¿Qué crees que dice? Izuku hizo una pausa. Se concentró en el mural antes de pensar realmente en su respuesta. Oh, empezó a sentirla. Se siente como si pasara la antorcha de alguna manera o tal vez les hiciera saber a las personas que están a salvo. Yo, quiero ser un héroe. Ese siempre quise serlo desde que vi el debut de All Might. Ver esto, es como si All Might dijera. Ahora es mi turno. Pero eso es solo lo que siento, Izuku se giró para mirar al hombre. No sabía mucho de arte. Aparte de la mercancía de Ero o los dibujos de héroes que dibujaba para sus diarios de análisis. Esperaba que su respuesta fuera la correcta, si es que alguna vez hubo una respuesta para el arte. El hombre tarareó en respuesta. Volvió a concentrarse en el mural y se frotó la barbilla, pensativo. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Creo que es una buena interpretación. El arte siempre tiene dos tipos de eso. Uno es definitivo, el otro es más abierto. Izuku no pudo ocultar la expresión confusa en su rostro después de escuchar eso. ¿Qué quieres decir? Fácil. La interpretación definitiva viene del artista. Al fin y al cabo, saben lo que hacen. Saben qué mensaje quieren transmitir con sus creaciones. Imágenes, pinturas, poemas, historias, música, todos tienen eso. Se giró para mirar a Izuku. La segunda interpretación viene de todos los demás. Puedes encontrarle un significado a algo, y alguien más puede ver lo mismo que tú, pero con un significado completamente diferente al tuyo. Rió entre dientes. Aunque el artista le diga específicamente a alguien. Esto es lo que quise decir, no puedes impedir que la gente sienta lo que siente. Que encuentre su propio significado en algo. Izuku asimiló lo que dijo el hombre y volvió a mirar el mural. Tenía sentido para él. Pensó en sí mismo y en Bakugo. Ambos querían ser héroes, pero parecía que tenían ideas muy diferentes de lo que era un héroe para ellos. Bakugo quería ser el mejor, no perder nunca. Izuku solo quería ayudar a la gente, hacerles saber que estaban a salvo porque él estaba allí. Lo sacó de sus pensamientos cuando el hombre volvió a dirigirse a él. Tengo que preguntarte algo. ¿Estás bien, Fones? Parece que has pasado por un buen lío. Levantó la mano y señaló los rasguños, cortes y golpes más visibles en Izuku. Izuku inclinó la cabeza hacia el hombre confundido. ¿Teléfonos? El hombre volvió a reírse entre dientes. No sé tu nombre, así que te llamo de alguna forma mientras tanto. Señaló los auriculares que Izuku llevaba en el cuello. Tus auriculares eran los que más sobresalían. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír lo que dijo. Oh. Lo siento. Soy Midoriya Izuku. Encantado de conocerlo, señor. Izuku hizo una ligera reverencia al saludarlo. El hombre le hizo un gesto a Izuku. Me llamo Anekoma Sanae. Aunque puedes llamarme señor H, no me importan mucho las formalidades. Un momento de silencio llenó el aire mientras Izuku empezaba a relajarse, aunque solo fuera un poco. Entonces, ¿estás bien, Fones? Izuku pareció enfadarse un poco al oír que el señor H seguía usando su nuevo apodo, y lo oyó reírse un poco al hacerlo, pero al menos pensó que era mejor que todos los demás nombres que le habían dado. Sin embargo, hizo una pausa. No estaría de más desahogarse un poco, ¿verdad? Simplemente, solo he tenido un día difícil hoy. Aunque no es la primera vez. No será la última. Izuku dejó la respuesta en el aire mientras el señor H escuchaba. Izuku continuó. Supongo que solo estoy lidiando con la vida. Había unos chicos en mi escuela que estaban acosando a otro estudiante por su don. Pasé por allí y no podía quedarme ahí parado. Alguien estaba en problemas y solo quería ayudar. Y entonces decidieron que te interponías en su camino, supongo, concluyó el señor H. Sí, sí. Izuku bajó la mirada. Hablar parecía ayudar, pero seguía doliendo. El recordatorio de que quería ser un héroe, pero la vida parecía querer ponérselo casi imposible. ¿Cómo podría serlo si no podía salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo? El señor H observó cómo Izuku se debatía con sus sentimientos al respecto. Dejó que el chico reflexionara antes de hablar. ¿Dijiste que no era la primera vez? ¿Así que esto es algo normal? Izuku asintió. Y aún así te levantas, ¿verdad? El señor H se giró para mirar a Izuku mientras levantaba lentamente la cabeza para encontrarse con su mirada. Creo que ya vas por buen camino para convertirte en un héroe, Fones.
Debe ser duro tener que lidiar con eso. Pero lo haces, y cada vez te levantas. Creo que esa es una de las mejores cualidades de un gran héroe. Izuku solo podía mirar fijamente al señor H. Aparte de su madre, nadie más creía que pudiera ser un héroe. Se burlaban de él constantemente, recordándole que o mentía sobre su don o que su don era inútil porque no podía usarse. Pero aquí, alguien le dijo que tenía las cualidades para ser un gran héroe. No por un don, sino simplemente por ser capaz de aguantar lo que la vida le deparaba y levantarse. Pero incluso entonces, sus propias inseguridades se alzaron para sofocar la felicidad que sentía en ese momento. Pero, mi don es inútil. Ni siquiera puedo usarlo, fue una declaración silenciosa de su parte. Apenas audible, pero el señor H lo oyó de todos modos. ¿Y? Los dones son solo un aspecto de la persona, Fones. Puedes tener el don más grande del mundo, pero eso no te convierte en un héroe. Es como usas ese poder que te fue otorgado lo que te convierte en uno. El señor H se giró completamente para mirar a Izuku, queriendo asegurarse de que el mensaje le quedara grabado. Le dio un ligero golpecito en el pecho para dejarle claro. Dime, ¿por qué quieres ser un héroe? Izuku se quedó maravillado al ver al hombre. Sabía por qué quería ser un héroe, y no dudó en responder. Quiero que la gente se sienta segura sabiendo que estoy ahí para ellos. Quiero que me vean con una sonrisa sabiendo que puedo afrontar cualquier cosa, igual que All Might. Quiero inspirarlos a ser héroes, igual que All Might hizo conmigo. Izuku volvió a mirar el mural. Esa era la verdadera sensación que le transmitía. Igual que las palabras del señor H. Él puede ser un héroe. El señor H solo pudo sonreírle al chico frente a él. Atrás quedaron el tartamudeo, la vacilación y la duda. Solo quedaba la convicción y el impulso de hacer el bien. ¿Te arrepentirás de perseguir este sueño? No, señor. Izuku se giró para mirar al señor H. Sus ojos reflejaban la determinación de lograr lo que se proponía. Lo que antes era opaco volvía a estar lleno de vida. Sus ojos verdes parecían brillar a la luz del atardecer. El señor H sonrió con sorna una vez más. Bien. Mantén la cabeza en alto, Fones. Trabaja duro por este sueño. Solo tú puedes lograrlo. Hizo una pausa y pensó un momento antes de continuar. Creo que deberías considerar que es un héroe. Para el resto de Japón y el mundo, de hecho, parece un trabajo. No debería serlo. Ser un héroe no es solo un trabajo, es una vocación. Cualquiera puede ser un héroe, desde la interacción más pequeña hasta la acción más grande. Hacer todo lo posible por los demás puede convertirte en un héroe para alguien. Izuku asimiló esas palabras y reflexionó. Para él, era una validación que no sabía que necesitaba. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, la voz del señor H lo sacó de sus pensamientos. Déjenme dejarles una última cosa. El señor H levantó la mano y señaló a Izuku. El mundo termina contigo. Quiero que descubras lo que eso significa para ti. ¿Entendido, Fones? Izuku asintió brevemente. Realmente no entendía a qué se refería, pero no estaría mal pensarlo. El hombre frente a él había hecho más por él que nadie, aparte de su madre, con solo hablar un rato. Dijo que averiguara qué significaban esas palabras para mí, pensó. El señor H metió la mano en su bolsillo, sacó una tarjeta y un bolígrafo, garabateó algo en ellos y se los entregó a Izuku. Café Wilcat. Si alguna vez necesitas un lugar para relajarte o simplemente quieres charlar, ahí estaré. El señor H se dio la vuelta y empezó a salir del parque. Saludó con la mano perezosamente antes de volver a decir, nos vemos, Fones. Mientras el señor H desaparecía en la distancia, Izuku echó un último vistazo al mural. Quería recordar este momento, así que lo fijó todo. Cada color y cada línea. Cada palabra que el señor H compartió con él. Para él, fue el momento que lo cambió todo. Mientras Izuku se alejaba, echó un último vistazo a la tarjeta antes de volver rápidamente al mural y concentrarse en el gato negro con la cruz y la estrella en lugar de ojos. Volvió a sonreír. Salió del parque y emprendió el camino a casa. El peso sobre sus hombros se había aliviado drásticamente y sus pasos eran mucho más enérgicos. Se volvió a poner los auriculares mientras la música empezó a sonar. Hogar mi gorilla. Mamá. Ya llegué. Gritó Izuku, cerrando la puerta tras él. Oyó la voz de su madre mientras se quitaba los zapatos rojos. Bienvenido a casa, Izuku.
Izuku salió de la entrada e intentó escabullirse hacia su habitación y el baño. Aún estaba sudado de la mañana y quería arreglarse un poco antes de que su madre lo viera. No quería preocuparla demasiado. Olía la comida, así que supuso que tenía unos minutos para hacerlo. Voy a limpiar rápido. Salgo enseguida. Apenas dio 3 pasos cuando su madre apareció frente a él. Izuku. ¿Qué pasó? ¿No estás muy herido? Su madre empezó a hacerle preguntas rápidamente, con la voz llena de preocupación. Empezó a examinarlo, revisando cada parte de su cuerpo para ver si esta vez estaba dañado. Midoriya Inko era una mujer de unos 40 años con el pelo largo y verde, recogido en una coleta pequeña y descentrada, y ojos verdes que parecían combinar. Era un poco más baja que su hijo y tenía un físico algo delgado gracias al ejercicio que hacía con él cuando podía, lo que la había ayudado a mantenerse en forma durante los últimos años. Estoy bien, mamá. Solo unos rasguños. Ah. Hizo una mueca cuando ella le pellizcó la mejilla suavemente. Izuku, me dijiste que no restarías importancia a tus lesiones. No me importa si es un corte o un esguince, no puedo ayudarte si no me dejas. Y para eso necesito saber qué tan mal estás. Su expresión se suavizó al hablarle, soltándole la mejilla mientras la ahuecaba. Izuku suspiró antes de dedicarle una pequeña sonrisa. Está bien, mamá. Te contaré más en un momento. Yo solo quiero quitarme esta ropa. Ella le devolvió la sonrisa, contenta de que la escuchara. Bueno, ve a cambiarte. Voy a buscar el botiquín mientras lo haces. Una vez que Izuku se cambió, ambos Midorillas se sentaron a la mesa de la cocina mientras se terminaba de cocinar la cena. Inko, usando su formación de enfermera, se dedicó a curar las heridas de Izuku mientras él le contaba lo sucedido. Las lágrimas comenzaron a inundar sus ojos e Izuku actuó con rapidez, intentando calmarla lo mejor que pudo para evitar que inundara el apartamento. Ay, cariño. Siento que todavía tengas que pasar por esto. Dejó escapar un suspiro de cansancio. Llevaban años haciéndolo, pero por mucho que hiciera por Izuku, ya fuera a hablar con la escuela o incluso ir a la policía, no conseguía nada. Sus propias frustraciones empezaron a aflorar mientras continuaba. Ojalá alguien finalmente se diera cuenta de lo equivocado que está al permitir que esto pase. Izuku pareció igualar su energía con el cansancio del día finalmente alcanzándolo. Lo sé, mamá. El silencio invadió la casa Midoriya mientras Inko terminaba de atender a Izuku y se disponía a terminar la cena. Comenzaron a comer mientras Inko seguía preguntándole sobre su día. Supongo que tu paseo fue para despejarte. Sí. Izuku dio otro bocado a su cena antes de continuar. Supongo que solo quería tranquilizarme. No quería volver a casa enfadado. Pero hoy vi algo genial. Inko vio cómo sus ojos se llenaban de emoción. La misma emoción que reconocía cuando se hablaba de héroes. Finalmente, le dedicó una amplia sonrisa mientras le contaba el resto de su caminata. ¿Conoces ese parque que está cerca de nuestro apartamento? Ella asintió. Recordaba haber oído algo por ahí hace poco, de sus colegas, pero nunca lo había investigado. Izuku continuó. Entonces había un mural, o quizás era más bien un graffiti. Parecía un graffiti por su aspecto, pero nunca he visto grafitis, así que la verdad es que no puedo y... Inko soltó una risita ante las travesuras de su hijo. Izuku, cariño, necesitas bajar un poco el ritmo. Normalmente puedo seguirte, pero esta vez parece que has acelerado el paso. Izuku hizo una pausa y le dedicó una sonrisa tímida. Lo siento, mamá. En fin, hace poco pintaron un mural allí. Era una imagen de All Might. Lo vi y... Me conmovió. Pero no fue solo eso. Empezó a rascarse la mejilla mientras pensaba en lo que seguía. Un hombre apareció mientras miraba el mural. Me ayudó a entender algunas cosas. Inko escuchaba atentamente lo que decía su hijo. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora, queriendo recordarle a Izuku que no solo hablara con desconocidos, pero por lo que parecía, este hombre parecía ayudarle un poco. Así que lo dejaría pasar. Al menos hasta que terminara, entonces reforzaría esa lección. Entonces, simplemente me preguntó si estaba bien. Quería saber qué me había pasado y eso lo llevó a decirme algunas cosas que creo que necesitaba escuchar. Izuku se detuvo y miró a su madre. Tenía una expresión pensativa antes de cambiar a una amable. Una que tenía seguridad, una que parecía mostrar la misma determinación que tenía de niño. Me dijo que ya era un héroe en ciernes, de alguna manera. Que no necesitaba Midon para serlo.
Que quien ya soy significaba que ya lo era o que estaba en camino de serlo. Fue agradable escucharlo. Te tuve de mi lado durante tanto tiempo, mamá, por no hablar de papá, pero fue agradable que alguien más viera algo que yo no podía ver. Oh, Izuku, dijo Inko con una sonrisa cálida y amable. Siempre estaré de tu lado. Y sé que Isashi todavía lo está, aunque no esté con nosotros. Inko puso una mano suavemente en la mejilla de su hijo mientras hablaba. La idea de que seas un héroe me preocupará más de lo habitual. Por supuesto, pero soy tu madre. Tengo derecho a preocuparme por mi hijo. Pero me alegra que alguien más pueda ayudarte cuando lo necesites. Parece un hombre inteligente. Izuku asintió mientras decía. Lo sé, mamá. No te preocupes, siempre haré todo lo posible para no meterme en muchos problemas. Inko le dirigió una mirada satisfecha mientras arqueaba una ceja. Rápidamente intentó corregir sus palabras. Lo digo en serio. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que algo le pase a otra persona. Lo sé, cariño. La expresión de Inko se suavizó. Es una de esas cosas que ya te convierten en un héroe. Pequeñas lágrimas comenzaron a llenar las comisuras de los ojos de Izuku mientras se los frotaba rápidamente. Gracias, mamá. Por todo. La cena continuó sin mayor problema. Izuku escuchó a su madre contarle su día. Ambos hicieron bromas o comentarios que los hicieron reír. Izuku se estremeció cuando ella le dio una lección sobre cómo hablar con desconocidos, pero fue bastante rápido. Pronto terminaron e Izuku regresó a su habitación para trabajar en sus tareas. No tardó mucho. Como no quería quedarse sin hacer nada, abrió uno de sus cuadernos de análisis de héroes y buscó noticias de héroes en línea para añadir nuevas entradas o ampliar las antiguas. Mientras trabajaba, su mente volvía una y otra vez a su conversación con el señor H, pero sus últimas palabras persistían en la mente de la verdete. Recordó lo que el señor H había dicho sobre arte e interpretación. Dijo que quería que Izuku reflexionara sobre sus palabras y les encontrara un significado, pero al joven le costaba entenderlo. La frase parecía demasiado amplia, pero sentía que tenía un verdadero significado. Simplemente, aún no lo encontraba. El mundo termina conmigo. Bueno gente, ese fue el primer capítulo de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.